Hola, Dios les bendiga a todos. Este video se supone que fuera sobre la resurrección y el juicio, pero el Espíritu me guió a leer el libro de Juan, así que haremos otra cosa. Vean este video como un guía y notas del libro de Juan, no como un análisis extensivo. Si nunca has leído o no has terminado de leer el libro de Juan, te exhorto que por favor leas el libro junto a mí o después que termines de ver este video. Espero que te sea de gran bendición. Primero empezamos con Juan 1. Esta expresa y describe la palabra que estuvo junto a Dios desde el principio. Esta, siendo Jesús, se hace carne y habita entre nosotros, siendo dado la gloria como el Padre. También dice que nadie ha visto al Padre jamás, pero que gracias a Jesús pudimos conocerlo. En este capítulo Jesús es bautizado por Juan el Bautista y es que comienza la divina odisea. Luego de encontrar sus primeros discípulos, se ve la primera señal de Jesús, convertir el agua en vino. En el capítulo 3 vemos a Nicodemo, un fariseo bien reconocido, que por la noche busca y encuentra a Jesús para hablar cosas con él. Hablan sobre su venida y también hablan sobre la salvación. En este capítulo, Jesús dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También podemos ver cuán temprano se habla del amor de Dios y del sacrificio que Jesús va a hacer por nosotros. En el capítulo 4 Jesús se encuentra con una samaritana, donde le pide agua y termina teniendo una gran conversación, donde Jesús le dice, eso no fue lo que le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. En este también se cura un paralítico con Jesús solo decir una palabra. En el capítulo 5 Jesús sana a una persona que estaba buscando ser sanado por 38 años, la cual era paralítica. Aquí Jesús habla sobre la autoridad de su Padre y la voluntad de Él en su vida. Y habla de la salvación por medio de la fe en Él y en el Padre. De este versículo es que originalmente se iba a hacer el video, así que se los voy a leer. Juan 5, 24 al 29. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, la resurrección de juicio. En este video hay muchas cosas que no voy a decir. Por ejemplo, Jesús camina en el agua en Juan 6, pero solamente lo voy a notar lo que yo encontré más importante. Juan 6, 23 al 28 habla sobre la obra de Dios. En el versículo 27 dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo de Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. En el 30-36 le hablaban a Jesús sobre el pan o el maná de vida que le venía a sus ancestros, donde Él le responde: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió: que todo lo que Él me ha dado yo no pierda, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. En el verso 44 Jesús dice que nadie viene a Él sino que el Padre lo haya traído primero. Y del 48 al 51 se vuelve a comparar al pan del cielo que da vida a todos. Me gustaría también hablarles de este versículo porque también es otro requisito para poder entrar al reino de los cielos. Juan 6, 52 al 59 dice: los judíos por tanto discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Del 63 en adelante te habla sobre la palabra siendo espíritu y vida. El 63 en específico dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida.
Juan 7, 6 al 9 nos habla del tiempo oportuno que tenemos todos nosotros. El 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Juan 7, 14 al 9 habla de la voluntad de Dios en la palabra. El 17 dice: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es el verdadero y no hay injusticia en él. En el versículo 24 Jesús le dice a los judíos: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Del 37 al 39 habla del Espíritu Santo y sus aguas vivas. Ahí Jesús exclama: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que había creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahí se forma una división y comienzan a decir que el Mesías debía venir del linaje de David. También puede encontrar en Lucas 20, 41 a 44 que dice que Cristo es hijo de Dios, no de David. El capítulo 8 comienza con la historia muy reconocida de la mujer cogida en adulterio. Intentaban denunciar a Jesús y su oposición a la ley, diciéndole que si la debemos apedrear por sus pecados. Claramente lo estaban poniendo a prueba, pero Jesús sabía qué decir. A ellos le dice: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Al oír esto, de uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron todos hasta que quedaron Jesús y la mujer. Ahí Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno está condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Del 12 al 24 se dice que Jesús es la luz del mundo y que ser del mundo es perdición. Del 31 al 42 dice que nosotros somos salvos de la esclavitud, ya que en el versículo 34 Jesús les responde: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El versículo 51 dice: en verdad les digo que si alguien guarda de mi palabra, no verá jamás la muerte. Ya que a los que le estaba hablando eran descendientes de Abraham, se indignaron cuando Jesús les dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9 es uno de mis favoritos, ya que habla del propósito de muchas de las enfermedades que se ven en este mundo. En este encuentran un ciego, y los discípulos le preguntan si pecaron los padres o si pecó él. Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego que le puso barro en los ojos y se limpió, fue sanado. El ciego termina yendo donde los fariseos, donde le dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los fariseos ni siquiera le creían que él antes era ciego hasta que contactaron a sus padres y le confirmaron. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. En el capítulo 10 Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Versículo 9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Del 28 al 30 Jesús dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. 37 al 38 Jesús les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Capítulo 11, verso 4 también se habla sobre la enfermedad. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado y por medio de ella. Este capítulo también se habla de Lázaro. 24 al 26 se vuelve a hablar de la resurrección. Aquí Marta está hablando con Jesús y le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Lo increíble de la historia de Lázaro es que, además de tener los paralelos con Jesús, la voluntad de Dios también puede involucrar la misma muerte. También se escribe la compasión de Jesús a pesar de saber que iba a ser resucitado, en el versículo más corto. Jesús lloró. Ahí el paralelo es que fue sepulcrado y resucitado luego. En el versículo 40 Jesús les asegura que si creen verán la gloria de Dios. Y luego resucita a Lázaro. Ya en el capítulo 12, 23 al 26, la mejor manera que lo puedo describir es que el que aborrece la vida la ganará eternamente. El 25 lee: el que ama su vida la pierde, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna.
Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Del 44 al 48 habla sobre cómo Jesús vino a salvar y su palabra es la que va a juzgar a todo el mundo. El verso 48 lee: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Capítulo 13 verdaderamente destaca la humildad de Dios, viniendo Él como un siervo a este mundo. Verso 16 dice: En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices y lo practican. Aquí también Jesús da un nuevo mandamiento, diciendo que se amen a ustedes mismos como yo los he amado. En el capítulo 14, versículo 5, uno de los discípulos le pregunta a Jesús cómo van a conocer el camino si no saben a dónde van. Ahí Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Esta parte es increíble. Versículo 8, Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Versículo 12, Él les dice: En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Del 15 al 25 Jesús dice que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos, y también da una descripción extensiva de lo que ha de venir a ellos: el Espíritu Santo. En muchas conversaciones que hemos tenido sobre el problema de la maldad han preguntado cuál es el propósito de Satanás y por qué Dios no lo sacaba cuando Dios mismo lo creó y sabía lo que iba a hacer. Pues en la misma palabra está la respuesta, y me sorprende que esta palabra no la citan cuando tenemos ese argumento. En el versículo 29 Jesús mismo dice: Y se los he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así lo hago. Levántese, vámonos de aquí. En capítulo 15 Jesús hace la comparación de la vid verdadera, diciendo que es Él. Y también dice que nosotros somos sus amigos. Del 12 en adelante repite: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El 16 Jesús dice: Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Versículo 18 Jesús nos dice: Si el mundo los odia, recuerda que me odiaron a mí primero. También nos dice la realidad, que si guardamos su palabra seremos perseguidos, y también nos dice por qué es que lo odian. Versículo 20 dice: Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin causa. 26 en adelante Jesús recalca el Espíritu Santo y que va a dar testimonio de él. Capítulo 16 le vuelve a recordar a los discípulos: Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado estas cosas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora que voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado sus corazones. Les voy a hablar del 7:15 porque habla de la obra del Espíritu Santo y creo que nosotros como cristianos debemos saber de qué manera lo obra. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Viendo cómo estaban los discípulos, en versículo 20 Jesús les dice: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ahí compara eso como cuando una mujer da parto. Luego que sale el bebé, se olvida del dolor que tuvo. Versículos 32 y 33 Jesús nos da un recordatorio muy importante. Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que tú hicieras. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Versículo 11 y 20 al 24 habla sobre la unidad que nosotros tenemos que tener siendo creyentes en Cristo. Del 17 al 19 nos afirma que nosotros somos enviados por Él. Capítulo 18, 9 al 11 verdaderamente nos enseña que nosotros no debemos interferir con la voluntad de Dios, sino cumplirla. El 9 dice: así se cumplía la palabra que me había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los cuales de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Aquí no lo dice, pero en otros evangelios dice que Jesús sanó el oído del soldado. Versículo 33 al 38 vemos la conversación que Jesús tuvo con Pilato, y hasta el mismo Pilato reconoce que es el rey de los judíos. Pero al él no ser judío, no caen en serio. Pilato termina entregándole a Jesús a los judíos porque él mismo dice: ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Ahí vemos como la ley ata a la muerte. Del 8 al 11 Jesús nos afirma la suprema autoridad de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. De ahí en adelante es describida la brutalidad de la vía dolorosa. Y brincamos al capítulo 20, la resurrección. Versículos 22 y 23 Jesús le da el Espíritu Santo y les dice a los discípulos: a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Capítulo 20, versículo 29 nos describe a nosotros, que a pesar de no haber visto al mismo Jesús, tenemos el Consolador y evidencia de que Dios es real. Después de pedir evidencia física, Jesús le dice a Tomás: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Versículo 20 se explica a propósito del Evangelio de Juan, el cual es recalcado en el capítulo 21. Aquí esto lee: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En el capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesús le dice a Pedro que amarlo es pastorear y apacentar sus ovejas. Versículo 19 se habla de la muerte de Pedro, dando a entender que será para la gloria de Dios. Y al finalizar este libro, Juan vuelve a recalcar: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo pudiera contener los libros que se escriben. Amén. Espero que este video les haya ayudado por lo menos a entender por encimita el Evangelio de Juan. Si tienen alguna duda me la escriben en los comentarios, por favor, porque sé que puede ser muy confuso de la manera que brinqué de un lado a otro. Pero en verdad les exhorto que lean el libro completo, porque eso fue lo que hice yo para hacer este video y no me arrepiento para nada. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.